Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos, hermanos, hermanas y todos los presentes quienes nos están escuchando. A continuación, seas tú bienvenido a Un Café Más, donde cada historia contada es una historia de fe. Y el día de hoy vamos a tener la participación de una invitada muy especial. También estamos invitando este mes de noviembre a algunas mujeres de Dios que nos van y nos están compartiendo la palabra de Dios. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial también, así como todos los domingos son especiales para nosotros, eh, acerca de este tema muy difundido en la actualidad, de repente muy polémico para algunos. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema que es el feminismo, ¿no? Y te invito a que tú puedas estar con tu taza de café y puedas estar presente aquí conectado durante toda esta hora. Por mientras vamos a estar compartiendo en el grupo cerrado de Juventud sobre la Roca, vamos a estar compartiendo ahí y empezamos así de la siguiente manera. Ten contigo tu taza de café, adelante. Mientras vamos estoy aquí a continuación compartiendo en el grupo cerrado de Juventud sobre la Roca. Muy bien. Perfecto. Muy bien, los invitamos a que puedan compartir con sus amigos, con sus amigas, este espacio abierto para todos ustedes. Pon tus preguntas ahí en la parte inferior y nuestra invitada nos va a orientar, nos va a ayudar a poder sacar algunas dudas que tenemos. A continuación voy a compartirlo aquí, a ver, compartir en el grupo cerrado de Juventud sobre la Roca. Perfecto. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, adelante, te invito a que tú puedas, nuevamente, puedas tener tu taza de té contigo, y vamos a estar toda esta hora conversando acerca del feminismo. Está con nosotros nuestra invitada, Susan, la hermana Susan de la Iglesia Bíblica de Gracia Eterna, y ella participa del Ministerio de Evangelismo. Adelante, comparte con algún familiar, con alguna persona que tú eh, crees que le puede interesar o le puede ayudar este mensaje. Adelante, hazlo. Y bueno, invitamos de una vez a nuestra invitada, aquí valga la redundancia, a Susan Fernández, quien está con nosotros ahora. Eh, Ella también es seminarista, estudiante de teología en la Universidad Seminario Evangélico de Lima, asimismo, y ya está con nosotros nuestra hermana Susan. Hola Susan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Omar, Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te muy saludo en el buenas amor de noches. nuestro Señor. ¿Qué Muy tal? ¿Qué buenas tal, noches, Susan? Omar. Muchas gracias por la invitación. También ¿Qué estoy aquí tal? con mi ¿Qué café. tal? Muy bien, sí. Justamente estaba pidiendo a los chicos, quienes se van a estar conectando en los pocos minutos, también que puedan estar ahí también pegados en las pantallas, ¿no? Bueno, empezamos, Susan, este espacio abierto, a modo de poder conocerte. Quisiéramos que nos cuentes, por favor, así en resumen, la obra que el Señor hizo en tu vida, parte de tu testimonio, cómo eras antes y cómo el Señor ha ido trabajando en tu vida de a poco. Susan, ¿puedes comentarnos al respecto, por favor? Sí, bueno, yo me convertí a los 18 años. Yo había pasado, bueno, una niñez normal, se podría decir, pero pasó que a los 14 años yo perdí a mi papá en un accidente. Y, y eso fue algo tan fuerte y doloroso para mí y para mi familia que nos dejó devastados, se puede decir, ¿no? Y bueno, el Señor nunca llega tarde, llegó a mi vida en el momento preciso. Yo me encontraba todavía muy triste por esa pérdida
como que sentía ese vacío del que dicen, ¿no? Que hablan que se siente cuando uno no tiene al Señor, ¿no? Y sentía este vacío profundo en mi Claro. corazón. Eh, bueno, yo era una persona súper tímida cuando era muy niña, así que el Señor me ha ido transformando en ese aspecto también, poco a poco, y ha ido tratando con mi vida en muchas áreas también, pero sobre todo restauró esa parte, ¿no? En mí, la paternidad por medio del Señor también, ¿no? Porque el amor del Señor llena todo realmente, ¿no? Y con Él no nos falta nada. El Señor también tocó la vida de mi mamá, también ella se consagró al Señor, mis hermanos también van a la iglesia, y fue un milagro realmente que el Señor hizo en general en mi familia. La mayor parte de mis familiares también son cristianos hoy en día, por la gracia de Dios. Ok, Uh-huh. ok, perfecto. Perfecto, Susan. Bueno, hablamos mucho de ese tema que yo creo que tú dominas bastante y que realmente me encanta poder tocarlo contigo. Hablemos un poco acerca de la historia de este tema del feminismo, un tema muy polémico. Quisiera que nos comentes al respecto cómo surge este movimiento feminista eh, y de repente ya a lo largo de la historia, porque tengo entendido que cuando hablamos de feminismo no hablamos de una sola corriente, hay varios tipos de feminismo, ¿no? Incluso también se habla hoy en día del feminismo teológico también, que trata de reivindicar el papel de la mujer dentro de la Biblia, que a veces ha sido muy criticado ese papel, ¿no? Dentro del mismo contexto bíblico. Pero antes de hablar de esto, no me quiero adelantar, quiero que nos compartas primero cómo surge este movimiento feminista a lo largo de la historia. Susan, coméntanos al respecto, por favor. Bueno, hay diferentes periodistas, investigadores que dividen el feminismo en tres olas. Algunos lo dividen en dos olas y en diferentes épocas. Pero bueno, yo me he basado un poco más en el libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Ellos dividen en la historia tres olas principales eh, del feminismo. El primero sería el feminismo sufragista, donde las mujeres lo que estaban buscando era el derecho al voto y también el derecho a los estudios, ¿no? Eso se va logrando con los años, en realidad han pasado varios siglos. Se empieza a escribir acerca del feminismo aproximadamente en el siglo XIV. Así va avanzando al siglo XV, XVI, hasta el siglo XVIII aproximadamente, es que se mueve esta primera ola recién, ¿no? Que realmente ahí, si tú ves, hay una diferencia muy marcada entre esa primera ola y el feminismo que vemos hoy en día. Luego Claro. le siguió la segunda ola, donde ahí ya se involucra el tema del marxismo. O sea, tiene mucho que ver. Sí, hay suficiente bibliografía como para que aquellos que tienen curiosidad puedan investigar un poco más. Dicen que hubo el manifiesto feminista, tiene una similitud con el manifiesto comunista. Y es que las ideas de Marx y Engels fueron permeando en la sociedad, incluso en las mujeres. Entonces, si hoy en día vemos que este feminismo a veces ataca a la masculinidad, ataca al varón, es porque tiene esas ideas arraigadas también en el marxismo. El marxismo lo que hace es dividir la sociedad en dos partes, ¿no? Los opresores y los oprimidos. La clase burguesa eran los opresores, la clase obrera eran los oprimidos. Y es algo similar a esa analogía que hacen con respecto a la familia. Para ellos, para Marx y Engels, el hombre en la familia es el opresor y la mujer es la oprimida, es la víctima. Y esas ideas han ido permeando, imagínate, hasta el siglo XXI, y todavía estas ideas están allí permanentes. Además de eso, los escritos de Engels ya se manifiesta este propósito de hacer una división o una destrucción de la familia también. En la tercera ola,
es donde ya se manifiestan otra corriente diferente, ¿no? También cultural, intelectual también, porque se han escrito muchos libros, como te contaba, desde casi el siglo XV hasta el siglo XXI. Y una representante de la tercera ola, por ejemplo, es Simone de Beauvoir, francesa, que escribió el libro El segundo sexo. Y el día de hoy, muchas de las feministas también invocan a Simone de Beauvoir y a las cosas que ella escribió. Donde también tienen un poco las ideas marxistas acerca del hombre y la mujer, pero cada vez como que se va distorsionando más el sentido de feminismo. Ok. ¿Por qué, digamos, tú mencionas que se está distorsionando, ¿no? Tú nos has mencionado algo muy importante. De hecho, el concepto de feminismo dice que es un movimiento social que exige la igualdad de derechos entre el varón y la mujer, ¿no? O sea, si lo vemos así, a grosso modo, de forma general, creo que no hay nada de malo, ¿no? En decir que difunde de alguna manera o trata de ver los derechos, ¿no? Y de hecho, una de las, creo yo, consecuencias importantes que implicó esto fue, como tú muy bien lo mencionaste, el sufragio, ¿no? El derecho de sufragio a la mujer, ¿no? En la primera ola que tú nos acabas de mencionar. Pero en la actualidad, ¿por qué, digamos, podemos decir que hay esa distorsión del feminismo? Hablando en la sociedad, después vamos a entrar en el término de las iglesias de repente, pero ahora en la sociedad, ¿por qué, digamos, podemos decir que hay esa tergiversación del concepto que inicialmente se mantenía y que con el tiempo fue cambiando? Sí, mira, si comparamos lo que la Biblia nos enseña acerca de la mujer y con lo que promueve el feminismo, hay es totalmente antagónico. ¿Por qué? Porque Dios lo que nos enseña a través de la Biblia es que hay diferencias naturales, diferencias que Dios las ha creado a propósito, ¿no? Entre hombres y mujeres. Nos crea Dios con la misma dignidad a hombres y a mujeres. Y podemos ver similitudes en el libro de Génesis. Me refiero a la igualdad del varón y la mujer en el sentido de responsabilidad ante Dios, bendición, varios aspectos. Pero Dios crea al hombre y a la mujer con diferencias esenciales también. Entonces, lo que hace hoy en día el feminismo es que no hayan esas diferencias, eliminar las diferencias entre hombres y mujeres cada vez más. Quiero leer lo que dice, por ejemplo, RAE acerca de feminismo. Dice, principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Si nosotros vemos hoy en día, ¿qué derechos los hombres que las mujeres no tengan? Realmente nosotros ante la ley somos iguales. Iguales, claro. ¿De qué están hablando las feministas hoy en día en sus movimientos? Derechos. ¿De qué derechos estaríamos hablando? Ellas, bueno, hay movimientos actuales que empezaron en defensa de la mujer, en defensa contra la violencia de los hombres hacia las mujeres. Así surgen estos últimos movimientos que están habiendo hoy en día. Claro, claro, Y claro. otros derechos por los que luchan, por ejemplo, y eso es muy clave, por la cual nosotros como creyentes deberíamos investigar antes de involucrarnos o de creer en esas ideologías, ¿no? En esos movimientos. Es que el movimiento feminista es el primer promotor, se puede decir, de las leyes del aborto. Entonces es un tema bien delicado, la verdad, que nosotros deberíamos primero ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que la Biblia me dice acerca de la mujer y no dejar llevar, ¿no? Por esas corrientes que hoy en día vemos están entrando con bastante fuerza en la juventud sobre todo. Claro, claro. Ahora, tú me comentabas también que
no sé si de manera indirecta o inconsciente, pero el feminismo se ha ido arraigando a lo largo de la historia en las iglesias. ¿Tú has visto esto más notorio, digamos, quizás no en el Perú, ¿no? Pero en otras naciones, lo has visto así bien notorio en iglesias X que tú hayas visitado? ¿Qué cosa en todo caso es lo que tú has visto que es aquí, esto es una filosofía feminista, ¿no? ¿Y qué harías o qué estás haciendo tú al respecto para poder de repente, no sé, orientar o hacer algo para que estas ideas no surjan o no se alimenten más, digamos, dentro de las congregaciones? Porque tú, como ya lo mencionaste y lo dijiste muy bien, no es bueno, digamos, practicar, porque incluso serían como un apoyo también para otras ideas que tienen que ver, por ejemplo, con el aborto y la igualdad de género también, que también creo que es una de las bases importantes dentro de la corriente feminista, ¿no? Hablar de género, y otra cosa es hablar de, este, digamos, de género y de sexo, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosa tú has visto tú en las iglesias cristianas? No en todas, pero que has visto aquí hay filosofía, no sé, feminista, en todo caso, para poder distinguir nosotros, ¿no? O cada uno de los creyentes que nos estemos aquí viendo esta entrevista. Entonces, no sé cómo podemos distinguirlo, eso no sé si nos puedes comentar, Susan. Sí, mira, primero quisiera explicarte, ¿no? Que sabes que Satanás, padre de mentira, y sutilmente, él es muy sutil también, ¿no? Como dice la palabra, él disfraza de ángel de luz. Entonces, ¿cómo van entrando esas ideas en la sociedad? Te muestran una cara distinta, ¿no? O sea, en los movimientos feministas se muestran como que ellos son defensoras de la mujer. Entonces, si como mujer o también como varón, ¿no? Ves que las mujeres están siendo golpeadas, maltratadas, etcétera, tú dices, estos movimientos entonces están promoviendo algo bueno, ¿no? O sea, se disfrazan, ¿no? Pero realmente tienen también otros propósitos, dirigidas y financiadas también por personas que son poderosas y que tienen otros intereses. Ahora, como tú bien sabes, muchos jóvenes, a pesar que están en las iglesias y conocen la Biblia, una vez que entran a la universidad, cambian su manera de pensar o les entran muchas dudas, ¿no? Porque de repente los profesores son ateos, les dicen cosas y ellos se confunden porque no tienen unas bases sólidas. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar bastante también. Por bien estas ideas feministas se están filtrando por medio de las universidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ideología de género. Ya no solamente podríamos hablar de que el ateísmo podría representar un problema para los jóvenes, sino mucho, esto ya está yendo mucho más allá. Y bueno, yo sí he notado, y en realidad tengo que reconocer primero, delante de todo, que el feminismo, también yo fui influenciada por el feminismo. Pero esto es muy sutil, es algo que cuando uno va a la escritura, uno debe ser confrontado con la palabra de Dios. Porque las ideas que hoy en día los jóvenes tienen acerca del matrimonio, del noviazgo, de cuál es el rol del varón y cuál es el rol de la mujer, ya esas ideas están distorsionándose y no van de acuerdo a la palabra. Entonces, si bien los jóvenes pues todavía no están viviendo un matrimonio, pero ya tienen ideas. Entonces, la preocupación es cómo van a llegar a la etapa del matrimonio teniendo todavía esas ideas, ¿no? Entonces, yo misma tuve que ser primero confrontada delante del Señor, ¿no? Y reconocer que esas ideas estaban en mí. Y que yo defenderme realmente a la voluntad de Dios y someterme a su palabra en primer lugar. Entonces yo sí he visto que las ideas feministas han ido permeando y tú sabes que los jóvenes que llegan nuevos a la iglesia, ellos van a llegar con esas ideas. Pero si los líderes no están preparados para poderles ayudar, poderles explicar que estas corrientes no van de acuerdo a la palabra, entonces estaríamos perdiendo esta generación, ¿no? Porque los vamos a dejar allí, que ellos sigan pensando así de forma, como en el mundo piensan, ¿no?
yo creo que es un trabajo que tiene que hacerse ya, ¿no? Creo que de repente hemos despertado muy tarde, pero Claro, todavía estamos a tiempo de poder ver esto. Pero mira, te diré, en Argentina, en Chile, en Brasil, los movimientos feministas han sido mucho más fuertes e influyentes. Todavía en Perú, yo veo a Perú como un país súper más conservador que los de alrededor. Así que, claro. bien es cierto, en estos meses que han pasado, han habido marchas también de feministas, pero no son convocaciones multitudinarias como de repente han habido en Chile, ha habido en Argentina, ¿no? Que han sido súper violentas. Ok, Y bueno, va influenciando a la iglesia, porque en realidad, si nosotros deberíamos influenciar al mundo en vez de que el mundo influencie en nosotros, cuando no tenemos claro lo que las escrituras dicen, vamos a ser influenciados por la cultura. ok. Ese es Perfecto, perfecto. Ay, Sí, lo que me decías, que bueno, yo sí. tengo eso en mi corazón de querer enseñar a los jóvenes acerca de qué es el aborto, eh, como base bíblica, y también mostrando cuál es la realidad del aborto, ¿no? Y también enseñar acerca de la feminidad. Justamente por eso te comentaba de que la feminidad es, se podría decir, contrario al feminismo, porque el feminismo cada vez más quiere eliminar la parte femenina, o sea, la naturaleza con la que fuimos creadas. Fuimos creadas también como mujeres para poder engendrar vida. Sin embargo, cada vez más se promueve que la mujer no deba tener hijos, o que si tiene hijos, pues no se haga responsable y más bien mate a sus hijos. Entonces, como que se desprecia o se menosprecia la maternidad también. Es uno de los puntos de la feminidad. Claro, claro. Ese es uno de los puntos muy interesantes, hablar del tema de la maternidad, como tú comentas, que sería bueno que también nos comentes al respecto qué otros aspectos también diferenciarían más allá del sexo varón o mujer, ¿no? Digamos, qué roles podría desempeñar más allá de cuidar a los hijos de repente, no sé si, eh, pero creo yo que muchas personas también, justo tú comentabas hace un momento acerca del conocimiento que deben tener de quizás, no quizás, ¿no? De verdad, el conocimiento que deben tener para no desviarse, digamos, los chicos, los jóvenes, acerca de la palabra de Dios, que es muy importante y yo realmente respaldo. De hecho, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Este, para cada uno de nosotros. Entonces, sin embargo, voy a ponerme, digamos, un tanto riguroso porque hay unas ciertas, no sé si decir creencias, dudas de algunas personas que dicen, por ejemplo, de que a veces se cree que la Biblia es un libro que de alguna manera desestima el papel de la mujer en la sociedad y precisamente basados, por ejemplo, en que la Biblia, voy a decirlo así de forma muy eh, muy simple. Por ejemplo, se ve que la Biblia, por ejemplo, no está escrito por muchos autores que tengan, por muchos autores femeninos, ¿no? Sí tenemos algunos como Esther, Ruth, pero hay otros libros tampoco, no vemos tampoco en el Nuevo Testamento, quizás no vemos líderes que realmente sean marcados, ¿no? Por una autoridad femenina, ¿no? Ahora, incluso la compilación también que se hizo que hizo Constantino, ¿no? En el año 325, en el concilio de Nicea, ¿no? Eh, Se hizo esta compilación de evangelios y todos los libros que debían estar, los 66 libros, ¿no? Pero entonces, ¿qué responderías tú, Susan, cuando te digan, oye, pero si la Biblia ha sido escrita o en una sociedad patriarcal, ¿no? En todo caso, si nos puedes comentar acerca cómo definir o cómo lo están tergiversando este término de patriarcal, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿no? Porque esas son algunas dudas que al menos a mí me han llegado, ¿no? Acerca de esto, que la Biblia es un libro que ha sido influenciada por el tema de que incluso si lo remarcamos o si lo vemos ahora en la actualidad,
en la Iglesia Católica está jerarquizada, ¿no? Los varones son aquellos quienes son supuestamente los intercesores, aunque nosotros como cristianos sabemos que el único intercesor es Jesucristo, pero realmente la Iglesia Católica ha ido remarcando esto, basándose supuestamente, entre comillas, en la Biblia, ¿no? Pero esto causa cierta confusión en algunos jóvenes y dicen, oye, pero la Biblia es un libro que está influenciado, bueno, no lo sé, ¿qué en todo caso, qué nos puedes comentar al respecto de esto, ¿no? ¿Deberíamos de pensar así o qué opinas, Susan? Sí, bueno, yo la verdad les confieso que también cuando yo entré al seminario tenía muchas de esas dudas y con el tiempo he podido quitarme algunas de las dudas que he tenido acerca de esto. Porque si uno mira un panorama así general, uno dice, no, en el Antiguo Testamento los hombres eran machistas, la sociedad era patriarcal, la mujer era maltratada y esto. Pero realmente tanto el judaísmo como el cristianismo le han dado dignidad a la mujer. Y por el contrario, en otras culturas a la mujer no se le trataba de la misma forma. Ahora, hay que saber diferenciar lo que Dios nos enseña a través de su palabra es una cosa y lo que hacían los judíos en ese tiempo es otro tema, porque no quiere decir que lo que los judíos hacían con las mujeres era algo que Dios aprobaba también, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, la escena en donde traen a Jesús a una mujer para apedrearla, Claro. Y el había, hombre. había adulterado, el hombre no estaba ahí, ¿no? Ajá. Pero sí querían tomar justicia con la mujer. Entonces, sí vemos de que, o sea, hay varios indicios en la palabra que podemos ver que sí había un cierto maltrato hacia la mujer de parte de los hombres judíos. Pero no Ahora, quiere decir que esté aprobado por el Señor. sí, discúlpeme que te interrumpa, hay un pequeño paréntesis, no sé si nos puedes de repente ilustrar un poco al respecto. ¿Cómo era la ley en ese entonces? ¿Los dos tenían que venir? ¿O por qué? Porque si lo hicieron con una mujer, imagino que antes también lo habrán hecho con varias mujeres, digamos que hayan encontrado en esa situación, digamos, de adulterio, ¿no? La ley decía que tenían que venir eh, tanto a la mujer como al varón, no solamente a la mujer. ¿O estoy equivocado? Sí, la verdad que ese detalle no estoy muy segura, pero sí podemos ver a través de la escritura es que en un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, el Señor no es que Él consentía el divorcio. Sin embargo, Jesús mismo dijo, por causa de la maldad, fue que Moisés permitió el acto de divorcio. Entonces, imagínate cómo se sintiera una mujer de ser repudiada por un hombre por cosas que no tenían importancia. O sea, no. Y Jesús dijo, ¿no? Que solo por tema de adulterio era que podrían llegar a divorciarse, pero ellos le daban carta de divorcio porque no cocinaba bien o porque no hacía, no sé, algo no le gustaba y la repudiaba. Entonces, yo creo que los judíos más bien eran, como se dice, influenciados por las culturas de alrededor, ¿no? Que sí realmente, incluso los filósofos en aquellos tiempos, ¿no? Menospreciaban a la mujer, la veían como más inferior a un animal, a ese nivel. Entonces, por el contrario, eso indicó esa dignidad a la mujer. Ahora, no quiere decir que Jesús es feminista o algo así, o está de acuerdo con los movimientos de hoy en día, ¿no? Yo creo que al contrario, dio lugar a la mujer. Hizo, por ejemplo, cosas que para los judíos era algo impresionante, ¿no? Como, por ejemplo, hablar en público con una mujer no era permitido. Jesús lo hizo porque quería salvar a través de la mujer samaritana todo un pueblo. Claro. Eran más que nada costumbres de los judíos. Pero era algo que la ley les mandaba. También había una mala interpretación de la ley, porque ellos olvidaban la esencia de la ley, que era el amor y la justicia. Claro, claro, efectivamente. Ahora, a modo de comentario, lo que tú mencionas, estoy de acuerdo y precisamente yo me preguntaba, aquí, el día de hoy tuvimos un devocional ahí con los chicos
que está en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11, solamente 3 versículos, habla de la resurrección, ¿no? de Jesús. Y aquí yo veo un papel importante que desempeña, por ejemplo, esta mujer llamada María Magdalena, ¿no? Dice que habiendo resucitado a Jesús por la mañana, el versículo 9, lectura ahí dice, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, ¿no? De quien había echado 7 demonios, yendo ella lo hizo saber a los que habrían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, bueno, no le creyeron, pero el hecho está de que esta mujer va y de alguna manera lleva el mensaje, digamos, el evangelio, ¿no? O sea, dice Jesús ha resucitado, ¿no? Creo que es lo mismo que nosotros llevamos ahora, ¿no? Cuando le predicamos a alguien, le decimos pues que Cristo ha resucitado. Yo creo que podemos entender esto como como que Dios la está reivindicando a la mujer, o porque algunos también lo interpretan de esta manera, ¿no? Dicen que cuando dice apareció primeramente a María Magdalena, es como que si la está empoderando. No sé si nos puedes comentar al respecto, porque estaba dentro de su círculo de discípulos esta mujer llamada María también, ¿no? Sí, en Aunque realidad, no se ve, claro. Sí. o sea, el Nuevo Testamento nos indica que Jesús tuvo seguidoras también. O sea, Claro. mujeres que iban con él, a donde él iba, y también financiaban el ministerio. Nos aportaban de muchas formas. También hubo una mujer que enseñaba, ¿no? Priscila, la esposa de Aquila. Y si vemos algo marcado en el Nuevo Testamento a diferencia del Antiguo. Pero la dignidad ya la hemos tenido desde haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora que sí, lo que tú mencionabas es bien importante acerca de patriarcado, ¿no? Y tendría que comentarte también cómo lo veo yo a través de la Biblia. Y quiero mencionarte algo, porque Okay. los roles con los cuales Dios ha creado al hombre y a la mujer no es un capricho de la sociedad, sino es algo que Dios ha permitido. Y quiero leerte algo. Dice, los hombres fueron creados para reflejar la fuerza, el amor y la abnegación de Cristo. Las mujeres fueron creadas para reflejar la sensibilidad, la gracia y la belleza de la novia que él riñó. Y el matrimonio fue creado para reflejar la unión de pacto entre Cristo y su novia. Es decir, los roles con los cuales Dios ha creado al hombre y a la mujer no tienen tanto que ver con nosotros, no tiene que ver con que el hombre tiene que ser superior, la mujer inferior, y no es una competencia, no hay una guerra de sexos como tal. Dios no nos ha creado así para estar divididos, sino al contrario, para estar unidos. Y esto quiere decir que la manera como Dios nos crea, está queriendo Él contar la historia de Dios, la historia de la redención. No sé si me logro explicar, pero Sí, podría leer una cita en Efesios 5 también donde hacen esa analogía, ¿no? Acerca de la mujer, justo, el hombre y Cristo y la iglesia. justo iba a leerte Efesios 5. ¿Qué versículo? Del 30 al 32. Ah, ok. Lo puedo leer, a ver, vamos a ver. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mas es este misterio, mas yo digo, perdón, versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Interesante lo que tú nos mencionas, Susan. Sin embargo, versículos antes, en el versículo 22, yo creo que de alguna manera, eh, como que aclara estos versículos, ¿no? El 22 que dice que las mujeres, luego las casadas, mejor dicho, estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, ¿no? Algunos como que lo tergiversan, como que lo confunden, ¿no? Y dice, oye, pero incluso acá en el versículo 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es
su Salvador. Pero bueno, nos querías comentar algo al respecto de los versículos que acabo de leer hace unos minutos, Susan. Sí, sobre todo donde dice el hombre, perdón, ¿podrías leer esa parte, ese versículo? Sí. Versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mas es este misterio, grande es este misterio, perdón, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos y la mujer respete a su marido. Pablo realmente entiende ese misterio, porque el misterio es que Dios crea al hombre y a la mujer con ciertas diferencias justamente por eso, porque Él quiere mostrar la gloria de Dios en cada uno, ¿no? Pero juntos cuentan la historia de Dios, juntos cuentan la historia de la redención de Cristo hacia la iglesia. Y cuando dice que es cabeza, ¿no es cierto? ¿En qué versículo, perdón? Es Allá, el versículo 22 y 23 dice que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. En todo caso, ¿nos puedes comentar al respecto de esto? Porque muchos dicen, oye, pero ¿cómo? O sea, no tiene voz la mujer, ¿cómo es esto? ¿Qué dice, qué quiere decir la Biblia? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, dice, ¿no? Y el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, bueno, esto es una analogía, ¿no? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Yo creo que para eso también nosotros debemos interpretar de mejor manera los pasajes, ¿no? Porque cuando nos hablan de autoridad, de que el hombre es autoridad, que el hombre es cabeza, inmediatamente las mujeres se sienten incómodas, como que no les gusta que dentro de la familia haya se podría decir, como una autoridad, ¿no es cierto? Y en realidad es que Dios determinó que el hombre fuera cabeza del hogar, ¿no? El hombre es cabeza de la mujer y eso no quiere decir que deba maltratarla, porque Dios, por el contrario, crea al hombre justamente para que sea cuidador, para que sea el que labra el huerto, sea el que de su familia, el que proteja a la familia. Y ese rol le fue delegado, y no solamente es lo que la Biblia nos dice, sino que se comprueba a través de la ciencia, porque imagínate la fisonomía con la que Dios ha creado al hombre. ¿No? Es diferente físicamente, justamente porque él es el productor de la familia. Y por otro lado, la mujer tiene características distintas al hombre físicamente también, justamente para poder crear hijos, permanecer más tiempo en la casa. Psicológicamente también tenemos muchas diferencias con las que Dios ha creado al hombre y la mujer. Y cuando tenemos esta discusión de pensar que de la autoridad como algo negativo. Exacto. La autoridad no quiere decir que el hombre tiene el derecho de pisotear a la mujer, de maltratarla, porque eso no está permitido por Dios. Sino que el pecado hace que todo esto se distorsione, hace que haya esta fricción entre hombres y mujeres. Y también esta competencia, ¿no? Que las mujeres quieren llegar a los hombres, ahora se quiere que los hombres sean menos masculinos, que las mujeres sean masculinas, menos femeninas, ¿no? Entonces hay que resaltar esa parte que Dios le ha dado a la mujer, el de ser femenina, porque esa es la naturaleza con la que Dios ha creado a la mujer. Cuando se habla de sujeción también hay un concepto de la sujeción también, ¿no? Y en realidad es una sujeción por amor, porque si Dios pone al esposo, si realmente él cumple el papel que Dios le encargó, que sea cuidador, que sea un líder espiritual para su familia también, la mujer obviamente se va a sujetar a esa mujer. Pero hay fricción por causa del pecado, ¿no? Tanto en la mujer como en el hombre. Claro. Muy bien. Tenemos aquí unos comentarios aquí en las redes sociales. Bueno, algunos son saludos y creo que hay un par de preguntas. Está nuestra hermana Viviana,
Jacqueline Viviana está saludando. Buenas noches, hermana Susan Fernández. El Señor le bendiga. También tenemos a Pablo Barrientos. Buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está nuestra hermana Raquel Cabrera. Imagino que es una persona conocida. Jason Michael Fernández Bernaola. Imagino que debe conocer quizás usted, hermano. El Señor le bendiga, Raquel. El Señor te bendiga. Nuevamente, bueno, Pablo está aquí. Sí, en estos tiempos, creo que es una pregunta. Dice, si en estos tiempos una persona es infiel a otra persona, ¿se podría divorciar? Bueno, hay 3 preguntas en realidad más. ¿No puedes comentar al respecto? De repente no tiene mucho que ver con el tema, pero a ver si nos respondes rápido, Susan. En estos tiempos una persona es infiel a otra persona, ¿se podrían divorciar? Entiendo que están casadas, ¿no? Si son infieles por infidelidad, ¿es correcto que se puedan separar, Susan? Bueno, hay un No sé verso si... que donde el Señor nos dice que por causa de adulterio se puede permitir el divorcio, pero hay que tener en claro que el divorcio no nace en el corazón de Dios, sino es a causa de la maldad del hombre. Entonces, si 2 personas, si en un matrimonio uno fue infiel, pero puede llegar a perdonar, eso sería lo óptimo, ¿no? Lo mejor para parte de Dios, ¿no? Dios puede restaurar, Dios es capaz de restaurar a una pareja, a un matrimonio, sí. Claro, perfecto. Comparto lo mismo que tú, Susan. Aunque también creo que podría agregar que antes de poder elegir una pareja también hay que cuidar que esté dentro de los lineamientos, de los planes que Cristo tiene para cada uno de nosotros también. Y eso creo que es un jovencito Pablo quien está preguntando. Bueno, faltan muchos También años hay, todavía. Sí, también hay como pérdida adelante. de valores, ¿no? Hay pérdida de valores porque antiguamente era impensable, ¿no? Que uno se casara para luego divorciarse, pero hay muchas personas hoy en día que se casan y si me es infiel yo me divorcio. Entonces ya van al matrimonio con esa mentalidad. El matrimonio Claro, es un trabajo duro. sí. Sí, imagino también que el feminismo influye también en este tema de la ideología y que hoy en día la gente dice, no necesariamente cristianos estoy hablando, sino la sociedad, ¿para qué casarse, no? Entonces, no sé, quizás tenga relación con el feminismo. Bueno, es un comentario en todo caso, ¿no? Tenemos otra pregunta. Uh, Cintia Quispe Velázquez dice, tengo una pregunta, hermana. Y cuando la mujer recibía carta de divorcio, ¿qué le sucedía después? Ya no podía casarse, ya no tenía derechos. Es una pregunta histórica, ¿no? ¿Puedes comentarnos, Susan? ¿Sabes qué cosa pasaba cuando le daba carta de divorcio a una mujer y ya se quedaba soltera para toda la vida? ¿Podía casarse? Yo recuerdo un verso donde el Señor también nos dice que el que se casa con aquella que fue repudiada comete adulterio. Entonces, yo también una vez investigué un poquito más y la verdad no hay un versículo que diga que la mujer, eh, si él ha sido infiel y ella no, pueda volverse a casar. La verdad es que no encontraría un versículo que me diga que sí, ni tampoco uno que me diga definitivamente que puede volver a casarse. Claro, 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 Pero claro. por ejemplo, eso podemos ver en el Antiguo Testamento, que era muy importante que no se quedara sola también, porque por ejemplo Ruth quedaba prácticamente en abandono después de la muerte de su esposo. Entonces, por eso que después con el tiempo familiar que la redime, porque era muy difícil en aquellos tiempos que una mujer quedarse viuda y siendo joven, ¿no? Entonces, sí, el matrimonio era súper importante también por eso, porque la mujer no era la que sacaba adelante a la familia, como hoy en día sí sucede, ¿no? Claro, muy bien. Muy bien. Acá hay otra pregunta que me pareció interesante. Tiene que ver con el papel que desempeña el varón en la Biblia. Por ejemplo, el Señor encargaba cuando Israel había sido infiel a Dios, le encargó pues que a sus profetas, ¿no? Al sur y al norte, los que iban a ser invadidos por los asirios o por los babilónicos también, les encargaba a sus profetas a que vayan a predicar, pero no vemos en algún momento, al menos no remarcado, ¿no? El papel de una mujer, alguien que vaya y anuncie, ¿no?
Ahora, este jovencito que es Diego hace una pregunta, es una pregunta extensa. Dice, buenas noches, hermana Susan. Sabemos que en los tiempos de Jesús, que también pasaba algo similar, como te comenté hace unos momentos, las mujeres y los niños eran excluidos de muchos de sus labores. Fue indispensable, aunque es una pregunta quizás un poco rara, pero vamos a encontrarle cierta coherencia y creo que es la curiosidad de muchos chicos, ¿no? ¿Fue indispensable que Jesús fuera varón para cumplir su propósito o pudo ser factible que fuera mujer? ¿No? Quizás el contexto influye mucho, algunas referencias del Antiguo Testamento como hijo de hombre. Imagino que te refieres al texto de Daniel 7, ¿no? Cuando habla acerca del hijo del hombre, Diego. Pero bueno, en resumen, era indispensable que Jesús fuera varón. En todo caso, quizás no el Mesías, ¿no? Más mensajeros. No sé, ¿puedes comentarnos algo respecto de esta pregunta, Susan? Sí, para eso también debemos primero comprender que Dios no es hombre ni mujer. Dios es espíritu, ¿no? Ahora, que la manera como se le representa siempre es con la imagen de varón. Y también hay que entender, bueno, Dios crea, como ya lo he mencionado, Dios crea al hombre y a la mujer con diferencias. Es decir, esta que ya se está volviendo un poquito exagerada, ¿no? En la igualdad de hombres y mujeres, no es el propósito de Dios, porque hay diferencias entre hombres y mujeres. Diferencias no en dignidad, porque la dignidad Dios nos creó igual a imagen y semejanza hombres y mujeres. ¿No? Ahora, el varón fue creado primero. Hay versículos que nos indican, y sobre todo en Génesis, donde dice que Dios crea primero al varón, luego a la mujer. La mujer viene a ser la ayuda idónea del varón en el matrimonio. Entonces, por Jesucristo nada como hombre también. Es Claro. decir, al hombre se le delega no solamente lo que dicen que es cabeza, ¿no es cierto? Autoridad, sino también una gran responsabilidad de liderazgo en la familia y en la sociedad también. Aunque suena muy descabellado hoy en día hablar de que el hombre, Dios le encarga al hombre el liderazgo, pero es que es cierto. Si nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar eso. Dios le encarga al hombre el liderazgo. Y eso no quiere decir que la mujer deba sentirse menospreciada, deba sentirse inferior al varón. Porque como digo, en dignidad somos iguales, pero hay mujeres y la Biblia resalta más bien las virtudes de muchas mujeres. Si vemos, por ejemplo, Dios habla de la fe de Abraham, pero también habla de la fe de Sara. Incluso en el pasaje muy importante en Hebreos 11, menciona también a varias mujeres. Fueron mujeres de fe. Y en sí, o sea, a lo largo de la escritura podemos ver la imagen de muchas mujeres, empezando por Eva, Sara, Raquel, Rebeca, Esther, muchas mujeres. Creo que el papel que cumple la mujer no es idéntico al varón. Claro, claro, sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Además, para aquellos quienes estén escuchando también, comentarles que Pablo también hablaba acerca de algunas mujeres que lideraban, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de Romanos, da unos saludos personales a algunas personas. En el versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, ¿no? Mis colaboradores en Cristo Jesús, ¿no? Habla acerca de mujeres también. En el versículo 6 sigue hablando, saludad a María también, la cual ha trabajado mucho, y así da algunos nombres también, amplías, empieza a saludar así a algunas, a Julia también habla del versículo 15, o sea, a varias personas que colaboraban también con ellos, así que el papel de la mujer definitivamente también fue importante, ¿no? En la palabra o en la historia bíblica también después de Jesús y los apóstoles. Sí, ¿quieres? Aprovecho para recomendarles este libro que es 12 mujeres extraordinarias de la Biblia, de John MacArthur, Ah, porque, perfecto. bueno, habla de las virtudes de esas mujeres de los, ¿no? que fueron muy importantes en la historia de la Biblia.
Amén. ¿Puedes repetirlo, por favor, Susan, el nombre, para que lo Sí. apunten todos? 12 mujeres extraordinarias de la Biblia de John MacArthur. Hice unos Ok, pequeños resúmenes en redes sociales también acerca de eso. ok. Muchas gracias, Susan. Apúntenlo, chicos y chicas, quienes estén escuchando esto y quienes tengan algunas dudas al respecto. ¿Hay algunos otros comentarios ya para ir terminando, Susan? No, no, bueno, acá nuestra hermana Cintia, a ver, creo que ha hecho un comentario. Dice, en realidad son ideologías que ahora son temas de la presente entrevista, son las que causan división. Son las ideologías que ahora son los temas de la presente entrevista que, los que causan división, las ideologías. Claro, claro, efectivamente, después hace comentarios, hace correcciones aquí. Bueno, acá hay un joven que, bueno, nos está citando algunos pasajes bíblicos. No es bueno que el hombre esté solo, dice, le haré ayuda idónea para él. Muy bien, Hugo Oña, el Señor te bendiga, muchas gracias por apoyarnos con textos bíblicos. Acá también hay un comentario que nos hace él, dice, Dios constituyó el matrimonio para su propósito eterno, tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. Acá está agradeciendo a Raquel, gracias por el libro. Dice, muy bien, muy bien. Termino con algunas preguntas. Susan, um, ¿qué opinas acerca del pastorado que ejercen las mujeres eh, en las iglesias? O sea, eh, ¿qué opinas de eso, Susan? ¿Está bien? Solamente los varones tienen que ser pastores. Dice que es una pregunta quizás muy tonta, quizás, ¿no? Porque todos en realidad somos hijos de Dios y estamos llamados a predicar el Evangelio. Pero de todas maneras no deja de ser, a mí me lo han hecho en algún momento, ¿no? Creo que quizás alguien que me está mirando esto ahora en vivo o en diferido también se está haciendo la misma pregunta. Está bien que las mujeres pastoreen, sean pastoras, eh, aun si fueran solteras, está bien que se conviertan o se autodenominan pastoras. Susan, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo tengo mi opinión, pero igual respeto las opiniones de los demás. Yo pienso de que la mujer tiene vastas oportunidades para servir en muchas áreas. Y también sé que el rol que cumple la esposa de un pastor es súper importante. Y más hoy en día que la mujer necesita mucha enseñanza, mucha administración. Y es lo que me llevó a mí también a poder en las redes sociales hablar acerca de la mujer. Pero pienso de que bíblicamente el ser, tener el cargo, se podría decir, o el puesto de pastor, es para el varón. Ahora, la mujer puede tener ministerio, sí. Yo creo que la mujer puede ser evangelista, puede ser misionera, puede cumplir liderazgo en muchas áreas de la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero yo pienso que si un hombre es llamado a pastor, necesariamente su esposa no necesariamente ella va a tener ese llamado también. Pero sí el papel de la esposa de pastor es súper importante también. Ahora, respeto a las otras posturas también que dicen que la mujer puede ser pastora. Pero yo pienso que la mujer hoy en día debe prepararse teológicamente para poder ayudar a otras mujeres. Más que nada, no es un tema de posiciones, de quién es más o quién es menos, sino de cómo yo como mujer, puedo ayudar a otras mujeres. Ok, muy bien. Um, en todo caso, bueno, como último comentario, en resumen, el feminismo es una corriente de la cual los cristianos no debemos, eh, o en todo caso debemos hacer caso omiso a esto y en su lugar saber pues de que esta corriente ideológica, en lugar de promover la posición de la mujer, más bien tergiversa la identidad de la propia mujer según lo que he estado entendiendo conforme a lo que tú nos ibas comentando. Tengo entendido, Susan, que tú
ya para ir terminando esta entrevista, tienes, no sé, un espacio en las redes, a ver si nos comentas al respecto a modo de algún comentario último que quieras dar ahora para finalizar. Susan, puedes hablar de lo que tú estás trabajando, creo que es un proyecto, no lo sé, coméntanos al respecto, Susan. Sí, me gustaría primero decir que cuando Dios crea al hombre y a la mujer con distintos roles, es porque Él quiere contarnos la historia del mismo, ¿no? De la redención. Entonces no trata tanto de nosotros, el centro es Cristo, el centro de la historia de la humanidad, de todo es Cristo. Entonces en Él es donde tenemos que poner la mirada. Y bueno, nosotros lo que podemos hacer por nuestro lado es, mucho por los jóvenes, aprender la palabra y enseñarla. Y darle, te podría decir de alguna forma, resistencia a estas creencias. Y me gustaría leer algo breve acerca de Simone de Beauvoir, que es un referente para todas las mujeres hoy en día que abrazan el feminismo. Y mira, ella escribió esto en 1971, hace ya como 30 años, ¿no? Dice, 1 millón de mujeres abortan cada año en Francia. Ellas lo hacen en condiciones peligrosas debido a la clandestinidad a la que son condenadas cuando esta operación, practicada bajo control médico, es una de las más simples. Se asume en el silencio a estos millones de mujeres. Yo declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado. Al igual que reclamamos el libre acceso a los métodos anticonceptivos, reclamamos el aborto libre. Esta es la ideología que hoy en día las mujeres jóvenes y adultas están siguiendo. Entonces, lo que el enemigo busca a través de estas ideologías es destruir, poner en enemistad al hombre con la mujer, destruir la masculinidad y la feminidad, destruir como consecuencia a la familia. Y es por eso que debemos, como líderes o los que son pastores, ¿no? Poder ayudar a los jóvenes a que puedan entender este tema a la luz de la palabra, para que a futuro ellos puedan también formar familias sanas. Y bueno, con respecto a las redes sociales, yo abrí un blog, primero un blog escrito durante la cuarentena, luego me animé a abrir un canal de YouTube, tengo también la página de Facebook e Instagram, y poco a poco he ido avanzando, dando temas para las mujeres. Por ejemplo, di mensajes acerca de un libro que se llama Dama en Espera, y es para todas las chicas solteras, aunque los temas también se adaptan como para chicos. Luego hablé un tema de guerra espiritual, también el libro de 12 mujeres extraordinarias también lo estamos desarrollando. Y bueno, en sí difundo diferentes temas, también como el aborto, por ejemplo. Así que les animo a seguirme en redes sociales, el nombre es Aroma del 7. ¿Puedes repetir, por favor, el nombre, Susan? Aroma del Cielo es el Aroma nombre del blog. Ok. Ajá, con ese nombre me encuentran en YouTube también. Perfecto. Muchas gracias Perfecto. por la invitación. Muchas gracias a ti, Susan, por tu tiempo y por compartirnos, explayarte en todo este tema que nos has compartido, Susan. Esperamos también puedas aceptar de repente en otra ocasión para hablar de otro tema, quizás el aborto pueda ser un buen tema también, hablar acerca de eso, Susan. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente y que el Señor te bendiga grandemente. Hasta otra ocasión, Susan. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, a los que han estado viendo, y ojalá puedan compartirlo también para que otras personas se interesen en el tema. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Omar. Amén. Señor te bendiga. Muy bien, hermanos, hermanas, de esta manera hemos terminado la entrevista en un café más donde cada historia contada es una historia de fe. Los invitamos a que puedan, igual el próximo domingo a las 8 de la noche vamos a tener otra invitada también aquí con nosotros. El Señor les bendiga y no se olviden, nuestra hermana dejó su página, ¿no? Aroma del Cielo se llama, pueden apuntar donde van a encontrar mucha información, mensajes, temas que tienen que ver con el cuidado, con la feminidad también, ¿no? Y para mujeres casadas o solteras también, como bien comentó nuestra hermana Susan. El Señor les bendiga grandemente, hermanos, y recuerden que
este ha sido un café más donde cada historia contada es una historia de fe. Nos vemos hasta el próximo domingo a las 8 de la noche y que el Señor les bendiga grandemente.